Hola, ¿qué tal? Bienvenido al canal. Soy Iván y en este vídeo te quiero hablar de noticias, resultados, información. Y como sabes, esta semana han pasado muchas cosas, tanto en la parte de noticias, muchos resultados de muchas compañías que han subido y bajado. Por supuesto, en este vídeo voy a hablar de todo esto de una forma un poquito resumida, pero voy sobre todo a profundizar en lo que creo que es más importante. Lo primero, por supuesto, quiero decirte que voy a hablar de resultados, noticias y por supuesto dentro de los resultados hay algunos resultados que coinciden, por lo que voy a aprovechar y no solo analizar esas empresas, sino también el sector en conjunto. ¿Por qué? Porque hay que darle contexto cada vez que hacemos nuestros análisis. La primera compañía que te quiero hablar es la compañía de San Lorenzo, que por supuesto es una empresa dentro del sector de embarcaciones de lujo, al igual que The Italian Sea Group, que también es otra empresa que ha presentado resultados y que también está dentro del mismo sector, dentro del mismo nicho, dentro de la misma industria. Por supuesto, ambas compañías han presentado resultados y han generado una sensación positiva para el mercado. Tras resultados, por ejemplo, San Lorenzo, puedes ver aquí que fue justo en el momento que presentaron, que lleva una subida o ha subido un 3, 4, 5%, de hecho un 4% o desde el punto más bajo, como puedes ver, casi un 5%, fíjate aquí, 4,75, y en el caso de Italian Sea Group, pues puedes ver que también tras la presentación de resultados, como puedes ver que en este caso presentó el lunes, pues lleva un 5% a lo largo de la semana. Que por supuesto estas compañías, como sabes, y por eso digo, hay que entender el contexto, venían de estar castigadas precisamente por tema de aranceles y todo esto que, como digo, voy a comentar esta noticia más adelante. ¿Por qué? Porque es importante también entender el contexto macroeconómico del sector y de cada empresa. Metiéndonos en los resultados, voy a meterme aquí en la parte de la compañía de San Lorenzo y vas a ver cómo la compañía de San Lorenzo, una empresa del sector de embarcaciones de lujo, con la marca reconocida San Lorenzo, tiene claras ventajas competitivas. A pesar del entorno incierto macroeconómico, es capaz de crecer un 9,6%, 213 millones, 37 millones de EBITDA, 8,5% de crecimiento y un 8% en beneficio neto, 21 millones. Además, nos dicen que la cartera de pedidos asciende a 1.2 billions, donde el 89% son clientes finales y, por supuesto, las entregas se estiman que serán antes o hasta 2028, lo que quiere decir que esta cartera de pedidos se irá entregando poco a poco hasta 2028, lo que serán futuros ingresos predecibles para la compañía. Y además nos confirman el guidance demostrando que claramente su modelo de negocio, de resiliencia, de lujo, pues claramente puede soportar estos entornos inciertos macroeconómicos. Si bajamos un poco más para ver en detalle, fíjate que aquí los ingresos de la compañía son 213 millones, 9,6 de crecimiento frente a los 194, principalmente conducido por el excelente o la excelente rentabilidad de la división de superyates con un 10,4 más una contribución de la división de Nitor Swans, que son 23,8 millones. Luego, de forma geográfica, fíjate que América un 40% más 40%, Europa más 8,6% y luego fíjate que además el grupo, por supuesto, aun viendo los entornos inciertos macroeconómicos, sigue confirmando la estrategia, lo que hace que al final, tratando con nuevos clientes, con nuevo volumen de clientes, pues aumenten la facturación, sobre todo centrándose a corto plazo. Aquí fíjate que en cuanto a EBITDA, 37 millones, 8,5 de crecimiento y 17,3 de los ingresos. Y fíjate que si esto lo comparamos con el mismo periodo anterior, 17,5 cae un poquito, pero sigue siendo unos márgenes sobre los ingresos bastante interesantes. Y por supuesto, excluyendo el efecto de la adquisición de Nitor Swans, pues por supuesto hubiera sido una rentabilidad positiva o unos márgenes más positivos. Por tanto, esto también hay que tenerlo en cuenta. Luego, en cuanto al EBIT, 26 millones, 4,2, que esto corresponde al 12,6 de los ingresos, que está en línea con el guidance que habían dado, y en el apartado de beneficio neto 21,2 millones, un 8% de crecimiento con un doble dígito de márgenes, teniendo en cuenta por supuesto que en 2024 se hizo la adquisición y consolidación de Nitor Swans, por eso hay que tenerlo en cuenta. Luego, en cuanto a inversiones orgánicas netas, 5,8 millones, lo que equivale al 2,7 de los ingresos, es decir, unas inversiones
que son bajas, y como puedes ver aproximadamente el 92% de las inversiones like for like fueron dedicadas sobre todo a nuevos modelos, es decir, a construcción o desarrollo de nuevos modelos, nuevas líneas de productos y también la expansión del grupo en los astilleros. Mejoran la capacidad, lo que quiere decir que pueden crear más oferta. Recuerda que este tipo de compañías, al ser empresas de lujo, controlan la oferta y también, por supuesto, van aumentando poco a poco la capacidad de los astilleros, lo que hace que puedan hacer mayores entregas, pero poco a poco, y también subidas de precio, lo que garantiza tener un crecimiento sólido a medio y largo plazo. En cuanto a posición financiera, menos 28 millones a 31 de marzo de 2025, con una posición de caja financiera de 29 millones. Y luego fíjate que 73 millones a 31 de marzo de 2024, que esto si lo comparamos, por supuesto es mucho menos, precisamente porque han tenido que hacer utilización de esa caja. Fíjate que también vemos otros puntos interesantes, como que aquí nos hablan del working capital que fue afectado de forma estacional, que esto hay que tenerlo en cuenta para este tipo de compañías, y también fíjate que otros puntos positivos es que nos recalcan que la recompra de acciones ha sido por valor de 3.7 millones y han comprado el 60% de la compañía de Arturo Forestis. Por tanto, sigan haciendo adquisiciones, siguen recomprando acciones y esto aporta valor a los accionistas. Fíjate que también en cuanto a la cartera bruta de pedidos, 1.197 millones a 31 de marzo de 2025, donde el 89% son clientes finales. Y fíjate que sobre esta cartera de pedidos bruta, 699,7 son referidos o están referidos a 2025, donde el 71% corresponde ya prácticamente a los ingresos que se había dado como guidance a 31 de marzo y el resto, los 498 restante, para los siguientes años. Por tanto, como te digo, esto da una previsión de ingresos para la compañía que da más estabilidad y seguridad a medio y largo plazo. Y por supuesto, las nuevas órdenes entrantes, siguen entrando nuevos pedidos del Q1, 178 millones, que crece un 5,9%. Si hay nuevos pedidos porque hay nuevos ricos que quieren nuevos yates, pues por supuesto esto da mayor visión de ingresos para los próximos años. Hay nuevos pedidos que se transformarán en futura producción y futura venta de esos yates, lo que quiere decir que serán futuros ingresos para la compañía. Por tanto, como puedes ver, los resultados son muy positivos. Si seguimos bajando, además nos confirman el guidance para 2025 y tal y como te comenté anteriormente, a pesar del entorno incierto macroeconómico, ellos confirman que tienen un modelo de negocio resiliente, de lujo, y además, por supuesto, tienen esa visión gracias a la cartera de pedidos hasta 2028, precisamente por esas nuevas entregas y nuevos pedidos que irán entregando hasta la fecha. Y además, por supuesto, como te digo, confirmar ese guidance e ir aumentando nuevas órdenes de entrantes, pues garantiza que van a seguir teniendo un buen crecimiento. Por supuesto, aquí están las palabras del equipo directivo y más información con los datos, donde, por ejemplo, de forma resumida, podemos ver que la división de yates en este caso decrece un 8,8%. Fíjate que aquí en este caso pasa de 114 a 104, como puedes ver en el trimestre. Superyates es la que crece un 10,4%, que a su vez es la más rentable, la que más márgenes tiene, y luego la división de Blue Games pues decrece un 5,6%, y luego la parte de Nitor Swamps, que por supuesto de momento, como ahora mismo tiene la adquisición, no se puede comparar con el año pasado. Esto hace que hayan crecido ese 9,6%, y luego por áreas geográficas, Europa crece un 8,6%, un 40% Américas, Asia Pacífico un 0,3% y donde único es Medio Oeste, Asia, decrece un 25%, pero a pesar de eso, como no representa tanto porcentaje, donde más porcentaje, fíjate que es en Europa, pues al final esto hace que crezcan ese 9,6%. Por tanto, como ves, los resultados son positivos y por eso precisamente la compañía ha crecido ese 4-5% y a lo largo de la semana lleva este 6% de crecimiento. Esto, por supuesto, si lo comparamos con el comparable que también ha presentado, que es de Italian Sea Group, que por supuesto no es un comparable
tan directo porque San Lorenzo sí tiene una marca reconocida y toda la compañía está centrada en esa marca, mientras que The Italian Sea Group tiene varias marcas reconocidas, que también por supuesto son de lujo, son muy buenas, pero también digamos que tiene una especie de modelo de negocio un poquito más centrado en reacondicionamiento y también en tratar con varias marcas. Por supuesto, esta compañía también ha presentado, como te digo, resultados, pero aquí ya podemos comparar con otra compañía del mismo sector. Aquí fíjate que, por ejemplo, la compañía crece en EBITDA un 4% y márgenes EBITDA del 17,3% y crecimiento de los ingresos del 1%. En el mismo trimestre también es verdad que confirman el guidance, pero fíjate, crecen un 1%, mientras que si comparamos con San Lorenzo y volvemos aquí atrás, que esto por eso hay que comparar y contextualizar, aquí fíjate que esta compañía crece un 9,6 frente a el 1%. Luego fíjate que los márgenes EBITDA 17,3, San Lorenzo también tiene en este caso que ha bajado del 17,5 al 17,3, mismos márgenes y por supuesto en EBITDA, fíjate que también si vamos aquí crece un 4% en el EBITDA, mientras que la compañía ha crecido un 8,5, más del doble. Por tanto, no estoy diciendo por esto, ni mucho menos que San Lorenzo sea mejor, si es verdad que con The Italian Sea Group están pasando por ciertos problemas, porque la mayoría de sus clientes también venían sobre todo del continente de Asia, la parte de Rusia, y por supuesto esto hay que entender que afecta a la compañía más negativamente. Pero a pesar de toda esta incertidumbre, aranceles, etcétera, las compañías, como ves, siguen creciendo, siguen mejorando, más o menos, pero siguen mejorando, y por tanto esto garantiza que a medio y largo plazo obtengamos un buen resultado. Bueno, si seguimos mirando, como te decía, en ingresos un 1%, luego fíjate con 4% en EBITDA, esos 16,7 millones, con márgenes del 17,3%. Luego fíjate que posición neta financiera menos 33 millones, inversiones de 0,5 millones o 500.000 euros, y luego en cuanto al valor de contratos en progreso, es decir, la cartera de pedidos, 1,22 billions, que más o menos es similar también a la que tiene San Lorenzo. Por tanto, como ves, la compañía ha presentado unos buenos resultados y por eso está justificado que haya subido en bolsa a pesar de toda esta incertidumbre con el tema de aranceles. Si seguimos bajando un poquito más, vemos la frase del equipo directivo donde por supuesto están viendo que están progresando y que están obteniendo buenos resultados y mejorando su capacidad productiva, pero si seguimos bajando un poquito más, que es lo interesante, aquí hablando más en detalle, fíjate que por ejemplo ingresos operativos 97 millones, ese crecimiento del 1%, y fíjate que aquí hay dos segmentos, que es la parte de ingresos por la venta de barcos e ingresos por reacondicionamiento. Es verdad que han crecido la parte de venta de barcos un 4,5, pero esto en detrimento del menos 40% de reacondicionamiento, sobre todo porque, como dice aquí, en este periodo se han centrado más en la venta de nuevos yates. Al mismo tiempo, fíjate que en EBITDA, como te decía, crece en ese 4%, 17,3 de márgenes, y el backlog, como podemos ver, la cartera de pedidos, pues fíjate que es de 1,22, que incluyen, por supuesto, entregas y reacondicionamiento. Esto es interesante tenerlo en cuenta, y además el valor total existente de nuevos contratos, es decir, la cartera de pedidos neta, es de 415 millones frente a 433, que en este caso desciende un poquito. Entonces, fíjate que la compañía, sí es verdad que está pasando por un poquito más de dificultades, pero en términos generales ha presentado unos resultados positivos, lo que asegura que al final esta compañía, si en un entorno de incertidumbre es capaz de mantener un crecimiento, cuando las cosas vuelvan a la normalidad, pues demostrará su resiliencia y por supuesto estará justificado que el mercado pague mayores múltiplos. Si bajamos un poquito más, vemos también que en cuanto a inversiones, como te decía, 0,5 millones y posición neta financiera menos 33 millones, también teniendo en cuenta que esta posición neta financiera incluye descuentos por adquisiciones que también han hecho o concesiones en Marina di Carrara, La Spezia, Villareggio, etcétera, es decir, en todos estos astilleros, que más o menos equivale a 7,5 millones. Y luego la estrategia de 2024-2025, fíjate que confirman el guidance y ofrecen 410-430 millones con márgenes que esperan que se sitúen
sitúen entre el 17,5 y 18,5. Por tanto, ¿esto qué quiere decir? Que esta es la estrategia y que más o menos confirman el guidance, lo que quiere decir que esto da una mayor visibilidad y por eso el mercado ha decidido subir ambas compañías. Fíjate que si vamos aquí a ticker, por una parte, San Lorenzo, podemos ver cómo está cotizando a 10 veces, es decir, relativamente para esta compañía, aunque es verdad que es una small cap, porque aquí puedes ver cómo está capitalizando a 1.000 millones, a apenas 1.000 millones. Pues por supuesto, esto hay más incertidumbre, los inversores o institucionales pues no invierten tanto en este tipo de compañías y es normal que haya una mayor ineficiencia. La pregunta es, ¿este tipo de compañías, San Lorenzo y de Italian Sea Group, si son capaces de mantener crecimientos de doble dígito simplemente porque aumenten su capacidad productiva al 3, 4, 5, 6% y aumenten los precios al 3, 4, 5, 6%, quiere decir que tienen la capacidad de ir creciendo de forma orgánica aproximadamente pues sobre el 10% o crecimiento de doble dígito. Esto por supuesto si es sostenible durante 10, 15 o 20 años, porque hay que pensar que si la economía nos guste o no nos guste y haya momentos de incertidumbre donde hay caídas, por supuesto siguen apareciendo nuevos ricos, es decir, que siguen apareciendo nuevos ricos que son futura demanda para estas compañías, futuros clientes, pues eso puede garantizar que estas compañías durante un largo periodo puedan seguir manteniendo ese crecimiento. La pregunta es, ¿cuánto podrán llegar a valer estas empresas si mantienen este crecimiento y ahora mismo pudiéramos adquirirlas a estos múltiplos? ¿Cuánto podría pagar el mercado dentro de 15 años si estas compañías, por ejemplo, en vez de capitalizar a 1.000 millones, capitalizaran a 10.000 millones? Pues esas son preguntas que debemos hacernos. Quizás el múltiplo apropiado podría ser 14, 15, 16 y a medida que vayan creciendo y demostrando esa resiliencia, obviamente el mercado estará dispuesto a pagar mayores múltiplos, tanto con San Lorenzo como de Italian Sea Group. Por tanto, con este tipo de compañías yo no te recomendaría que invirtieras a corto o medio plazo. Bueno, en general nunca recomendaría que invirtieras a corto plazo porque eso es más especular, pero sí es verdad que a un medio, largo plazo, es decir, de 3, 5 años en adelante, con estas compañías ya cobra más sentido. Entonces, fíjate por ejemplo que en cuanto a estimaciones, para esta compañía, fíjate que si se esperan crecimientos del 9 y luego aquí los analistas ponen del 3, del 4, incluso aunque crecieran al 4, que no tiene sentido porque como te digo, aumentando capacidad productiva y subiendo precios precisamente por los costes que se los repercuten a los clientes y todo esto, pues al final fíjate que la compañía realmente sí podría crecer a ese doble dígito. Por tanto, si la compañía es capaz de crecer a un dígito simple o doble dígito bajo, tanto en ingresos como en beneficios, obviamente si el mercado pagara el mismo múltiplo, tú obtendrías ese resultado a medio y largo plazo. Pero aquí, repito, la tesis no solo está en invertir a 3 o 5 años para obtener ese doble dígito bajo, sino que incluso con un potencial re-rate podría ser tu inversión mucho más elevada. Por tanto, este tipo de compañías sí es interesante porque están dentro del sector de lujo, que son más resilientes y aunque es verdad que son small caps y hay más ineficiencia, lo cierto es que ambas compañías ahora mismo están con cierto descuento. Y para The Italian Sea Group, fíjate que los analistas proyectan decrecimiento para 2025 porque, como te digo, está pasando por más incertidumbre por los clientes que tiene, pero luego fíjate que el crecimiento medio se espera que sea proyectado de doble dígito bajo. Por tanto, si eso es lo que se obtiene tanto en ingresos como en beneficios, como en EPS, como puedes ver aquí, 2025, 26, que aquí por supuesto hay algunas cosas que no tienen mucho sentido, pero que por supuesto podríamos esperar de media ese doble dígito de media, doble dígito bajo, pues por supuesto esto podría hacer que a medio y largo plazo obtengas esa rentabilidad por ambas compañías y como ves dentro de este sector que es un sector que ha estado castigado, fíjate que The Italian Sea Group viene de haber bajado mucho más hasta los 5,47 y en el caso de San Lorenzo como puedes ver también viene de haber bajado bastante justo hasta los 26 cuando esta compañía a lo largo del año fíjate que llevaba una caída de 37 hasta como puedes ver aquí los 25 euros por acción.
Por tanto, estas compañías, sí, por toda esta incertidumbre de aranceles, habían sufrido, habían corregido, y es ahora mismo cuando quizás puede ser una buena oportunidad, sobre todo ahora que se están solventando el tema de aranceles y que quizás esta incertidumbre poco a poco puede ir desapareciendo. Pero como digo, esta noticia te hablaré de ella más adelante. Si vamos a otra compañía que ha presentado resultados esta semana, Constellation Software, que ya sabes que es una empresa muy buena dentro del sector de software, es decir, software vertical que crece a base de adquisiciones, es una empresa roll-up. Esta empresa, el problema es que siempre está cara a múltiplos exigentes, precisamente porque el mercado sabe que es muy resiliente y muy buena haciendo lo que hace, es decir, comprando o haciendo adquisiciones a diferentes compañías de software verticales, volviéndolas eficientes y aportando valor a los accionistas. Por supuesto, fíjate que esta compañía lleva una caída del 3,5%, pero no por los malos resultados, sino por el múltiplo exigente. Fíjate que aquí aparece per trailing 103 de múltiplo, pero lo cierto es que realmente esta compañía está cotizando un múltiplo más bajo forward porque tiene crecimiento, pero sí es verdad que es algo más exigente. En cuanto a resultados que ha presentado la compañía, fíjate que aquí en el Investor Relation podemos ver, por ejemplo, cómo la compañía ha incrementado los revenue o ingreso un 13%. Es verdad que de forma orgánica no crece apenas un 0,3% o ajustado un 2%, es decir, crece a base de adquisiciones, pero ha pasado de 2.353 a 2.654. Beneficio neto de 115 millones y con unos EPS de 5,44 en comparación con los 4,95 anteriores. Luego, en cuanto a nuevas adquisiciones, han completado esas nuevas adquisiciones pagándolas con caja por 94 millones y luego 39 por pagos diferidos, lo que hace un total de 133 millones. Al mismo tiempo, fíjate que la compañía aquí nos nombra varias de esas adquisiciones y en cuanto al cash flow operativo, 827 millones que crece un 12% y free cash flow que en este caso 510 millones que crece un 14%. Por tanto, como ves, los resultados en términos generales son bastante buenos. Esta compañía es una compañía que cada vez está siendo más madura, pero sigue teniendo la capacidad de crecer a tasas de doble dígito, 12, 13, 14, 15%, y por supuesto, debido a la resiliencia, el mercado paga múltiplos bastante altos porque esta empresa es bastante predecible. Realmente no hay mucho más que decir sobre esta compañía, simplemente si me voy aquí a ticker y en este caso pongo Constellation Software, que aquí está el ticker, pues puedes ver cómo los múltiplos que se pagan por esta compañía actuales son bastante exigentes. Esta compañía, por supuesto, crece a base de adquisiciones, por tanto, por la partida de depreciación y amortización, que ya lo he explicado en la parte contable o en la lista de reproducción de contabilidad, esta compañía, por supuesto, tiene el PER distorsionado, pero fíjate que por free cash flow, que es el múltiplo más apropiado, está a 31 veces, que sí es exigente, pero no es tan exigente, por supuesto, teniendo en cuenta el free cash flow que generará a 12 meses. Por tanto, estas 31 veces en el mercado canadiense sí está un poco exigente, quizás 25 sería barato, incluso razonable, pero es verdad que también 31 veces para el crecimiento prácticamente seguro que te puede dar esta compañía, pues puede estar justificado. Fíjate que si vamos a estimaciones, pues esta compañía, que además no ha parado de crecer en el último año, como vistes en el gráfico anterior, pues fíjate que las estimaciones son crecimientos del 16, 17, 17, 17 y 14. Podríamos estimar más o menos crecimientos medios en ingresos del 16%, 15, 16%. Incluso si queremos ser un poquito más conservadores, 15, 14%. Y fíjate que en EPS, por ejemplo, si miramos este apartado, crecimientos del 20%. Por supuesto, aquí lo interesante no es esta parte, sino es el crecimiento del free cash flow, que puede ser capaz de crecer a 18 o 20%. Por tanto, de manera simple, si el mercado sigue pagando el mismo múltiplo y la empresa crece a 17, 18 o 20% los EPS o free cash flow, tú obtendrás esa rentabilidad. Ahora bien, si consigues comprar esta compañía con cierto descuento, es decir, por free cash flow por debajo de las 30 veces, que ya es razonable, incluso creo que 28 veces podría llegar a estar justificado para el crecimiento sostenible que te puede dar esta compañía, pues por supuesto obtendrás esa rentabilidad. Ahora bien, si pagas ahora un alto múltiplo, es decir, si pagas esas 31 veces, no te preocupes porque el crecimiento de la compañía te va a justificar que ese múltiplo que hoy
pagas caro, el año que viene o dentro de 2 años ya será barato. Por tanto, aquí lo que tienes que tener es paciencia, y este tipo de inversión es para todos aquellos inversores que quieran tener rentabilidad prácticamente asegurada, y digo entre comillas porque no hay nada al 100% asegurado, pero prácticamente asegurado a medio y largo plazo. El siguiente tema del que te quiero hablar ya no es tanto una compañía, sino es más las noticias que hemos visto a inicios de semana, y en este caso es el acuerdo entre aranceles de Estados Unidos y China. ¿Qué es lo que ha pasado? Que hasta esta semana había una guerra comercial activa, una guerra comercial abierta, donde se había llegado a 135% de aranceles que le estaba imponiendo Estados Unidos a China y 120% que le estaba poniendo China a Estados Unidos. Por tanto, esto al final hace que el libre comercio esté totalmente acabado. Prácticamente se podría considerar que el comercio directo entre estos países sería imposible. Es decir, prácticamente podríamos llamarlo como un bloqueo económico entre ambas economías o ambos países, que es lo que ha pasado a principios de esta semana. Se ha llegado a un acuerdo y al final se ha decidido pausar durante 90 días los aranceles, manteniendo unos aranceles reducidos por la parte de Estados Unidos a China del 30% y por la parte de China a Estados Unidos del 10%. Esto, por supuesto, ha dado tranquilidad al mercado, que esto lo enlazaré con futuras noticias o resultados que te voy a comentar, más los anteriores, que por eso digamos que muchas compañías han aumentado su cotización en bolsa debido a que ahora mismo el mercado está viendo más certidumbre. Aquí, por supuesto, podemos ver diferentes noticias donde hablan del suspenso de aranceles, donde hablan de ese acuerdo, y por supuesto de aquí a 90 días habrá que monitorizar a ver si se sigue reactivando esa guerra comercial o por el contrario se siguen llegando a nuevos acuerdos donde al final la economía pueda seguir creciendo entre estos dos países y por tanto a nivel internacional pues digamos que la economía no tenga barreras para el crecimiento. Todas estas noticias de aranceles han sido bien recibidas por el mercado, pero lo que no ha sido bien recibido por el mercado es lo que ha pasado con United Health Group, una compañía que, como ya te he hablado, una empresa dentro del sector de atención médica, una aseguradora de atención médica del sector de salud, que por supuesto tiene una caída acumulada en el último mes del 53%. ¿Por qué? Aquí se han unido varios factores. En primer lugar, la presentación más floja de resultados. ¿Por qué? Porque se ha visto que en Estados Unidos, sobre todo, a las empresas de atención médica, a las empresas aseguradoras y del sector de salud, les han incrementado los costes. ¿Esto qué quiere decir? Que al final los márgenes se estrechan y los beneficios se reducen. Lo que quiere decir que al principio vimos esta caída de aquí tras los resultados que presentó la compañía, pero por supuesto la compañía ha seguido cayendo progresivamente porque ha habido negatividad, sobre todo en Estados Unidos, porque también hemos visto noticias como que Donald Trump va a atacar la industria farmacéutica, la industria de salud, porque precisamente considera que se están lucrando o que quizás están recibiendo demasiadas subvenciones, entre otras cosas. Ha habido negatividad, pero a esto se le suman otras noticias que ha pasado en concreto con esta compañía, y es que el CEO ha dimitido, Andrew Whitey ha dimitido curiosamente por razones personales, cuando también conocemos de esta empresa que desde febrero estaba siendo posiblemente investigada por a lo mejor algún posible fraude. Y ese fraude ahora se ha vuelto a reactivar precisamente con nuevas noticias donde ahora hay posibilidad de investigaciones porque la compañía con el Medicare quizás está recibiendo más subvenciones de las que debería. Sobre todas estas noticias que sí son negativas y que por supuesto han afectado muy negativamente a la compañía, fíjate que en la última semana lleva una caída del 28%, como puedes ver, y en el último mes un 53%, la compañía por supuesto ha caído bastante e incluso a per trailing está cotizando a 11,48 veces. Prácticamente para este tipo de negocio que se considera resiliente, uno de los mejores del sector, incluso de Estados Unidos y a nivel internacional, prácticamente esto es casi como si el mercado percibiera que esta empresa puede llegar a quebrar. Por tanto, este múltiplo de entrada hay que entender o hay que contextualizar.
Ahora mismo el SEO se ha ido, ahora mismo la empresa ha presentado unos malos resultados, ahora mismo hay incertidumbre en la economía de Estados Unidos y además los costes de este tipo de empresas están subiendo, los márgenes se reducen, los resultados y el guidance que se ha dado para este año 2025 es más flojo. Todo esto es correcto, pero en cuanto a la investigación, hay que intentar poner los puntos sobre las íes. En cuanto a estas investigaciones, tienes que entender lo siguiente. Una empresa puede llegar a quebrar cuando pone en riesgo la totalidad de los activos de la empresa o esa empresa está apalancando sus activos. Por ejemplo, en la crisis de 2008, cuando Lehman Brothers cayó, se desplomó, por supuesto estamos hablando de un banco que estaba apalancado, es decir, que debía más de lo que tenía. Por tanto, es real que esa empresa pueda quebrar. En el caso de United Health, tienes que pensar que estamos hablando de un posible fraude con una parte de los ingresos por el segmento de Medicare y de algunas subvenciones que están recibiendo. Eso es lo que están comentando las noticias, que ojo, todavía no se ha hecho el formalismo de denuncia o de investigación. Simplemente hay muchas noticias que se han hecho eco de esta noticia de que United Health está siendo investigada por posible fraude, pero habrá que ver cómo avanza todo esto con la parte de la justicia. Es decir, cómo se termina resolviendo. Por supuesto, esto en el peor de los casos podría terminar siendo una multa y esa multa habría que mirar cuánto podría afectar a los beneficios de un trimestre, de 2 trimestres o incluso de 1 año o de 2 años. Ya en este canal te he hablado de empresas que han pasado por ese tipo de reestructuraciones o incertidumbre por juicios, por, digamos, investigaciones como puede ser el caso de 3M, donde debemos verificar que tienen la capacidad de hacer esos pagos, de enfrentarse a esa multa, etcétera, etcétera. Bien, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que yo ahora mismo he estado viendo estos días atrás como muchos inversores, sobre todo no solo de mi comunidad, sino también de otras comunidades, de otros canales, de otras redes sociales, como muchos inversores se están lanzando a comprar sin pensar en las posibles consecuencias. Cuando una compañía te cae un 50%, sí, ahora mismo la tienes en precio un 50% de descuento, pero recuerda que el precio tenemos que relacionarlo con lo que es capaz de generar la compañía. Si la compañía de aquí en adelante ya su capacidad o su generación de beneficios va a ser mucho menor, va a irse a la mitad, es lógico que el precio se vaya a la mitad porque puede generar la mitad de beneficios. Esto tiene sentido. Aquí, ¿cuál es el tema? Que hay una multa, que el SEO se va, que el guidance que han dado es más flojo y todo esto, por supuesto, hay que cuantificar cómo podría afectar realmente a la compañía. Imagínate, por ejemplo, que la multa afecta a un 10% de los ingresos que genera la compañía en un año. Es un ejemplo. Bien, pues lógicamente lo que tendría que haber caído la compañía en bolsa, si el mercado fuera eficiente, sería un 10% sobre los ingresos que se prevén o sobre los beneficios que se prevén. Lógicamente, si ese ajuste se hiciera lo más realista posible, así es como tendría que ser. Pero para eso tenemos que esperar y ver cómo va avanzando la parte judicial y ver si realmente se llega a un acuerdo o si al final queda en nada o si al final la multa no supone el 10% ni el 5% o a lo mejor puede incluso que suponga el 10% de un solo trimestre. Todo eso dependerá y al final nos podrá dar más garantías o más seguridad de invertir en esta compañía a bajos precios. Ahora bien, tienes que entender que aquí, como se ha sumado todo, tenemos una gran caída y sí, tú como inversor puedes aprovechar e invertir en este tipo de ineficiencias. Pero claro, no puedes invertir todo, precisamente porque estás poniendo todo el capital en riesgo. Por tanto, yo en este tipo de situaciones lo que te recomendaría es recomendaciones, que no hago recomendaciones, sugerencias, yo por lo menos lo que sí que haría es, si una compañía que creo que va a seguir generando beneficios, que está bien posicionada dentro del sector, como es el caso de United Health, y que por supuesto todo esto al final va a quedar en nada dentro de 3 o 5 años, pues yo lo que haría es, a lo mejor de lo que tengo pensado invertir, pues invertiría un 10%, no de todo el total de la cartera, sino de lo que tengo pensado invertir. Si por ejemplo yo quiero invertir $1,000,
2.000, 3.000, pues el 10, 15, 20% como mucho. Y me quedo esperando hasta que vayan saliendo noticias verificando que el castigo que se le ha hecho a la compañía ha sido más exagerado de lo que realmente está justificado. Entonces, en ese caso ya iría haciendo más aportaciones y tendría más liquidez, sobre todo por si de repente empiezan a salir futuras noticias negativas que a lo mejor puedan plantearme poder tener la posibilidad de comprarla más barata si por supuesto todo eso vuelve a quedar en nada. Todo esto por supuesto es gestión de cartera y hay que valorarlo, pero sobre todo esto lo digo por aquellos inversores que se están lanzando simplemente porque ha caído un 50% y recuerda que aunque sea una buena empresa no debemos lanzarnos en invertir en compañías que han caído a plomo precisamente porque todavía no sabemos hasta cuándo puede estar tumbando el mercado la compañía. Una vez veamos que se estabilice en un rango de precio, quizás es bueno empezar a hacer pequeñas aportaciones y por supuesto verificar que la compañía ha caído más, o dicho de otra manera, que el valor intrínseco está muy por encima de lo que nos lo está ofreciendo el mercado. Todo esto es importante tenerlo en cuenta y precisamente con la situación de United Health y de otras compañías hay que hacer exactamente lo mismo. Y hablando de la situación de United Health, también hay situaciones con el sector IT que está pasando, por supuesto, por un momento negativo. ¿Por qué? Porque ahora mismo voy a hablarte no solo de las compañías que han presentado, Nagarro, Endava y Globant, sino también del sector IT y lo que está pasando con estas compañías. Con el caso de Nagarro, fíjate que lleva a lo largo de la semana un 1,25 de subida, pero está castigada. Subió después de los resultados y ahora ha vuelto a caer y se ha vuelto a recuperar un poquito. En el caso de Endava ha caído un 26%, que ahora hablaremos de esto. Y luego también, por si fuera poco, en el caso de Globant, también como puedes ver que estoy grabando este vídeo el viernes antes de la apertura, fíjate que en post-market, después de presentar resultados, lleva una caída del 26%. Bien, entonces, sobre esto, lo primero, hay que contextualizar, como te digo, no solo analizar los resultados de las empresas, sino entender el sector, entender cómo va la economía y también la necesidad que tienen todos los clientes a nivel mundial por estas empresas, es decir, toda la demanda que necesita digitalizarse. Bien, para eso vamos a empezar primero con la compañía de Nagarro. Nagarro, como sabes, es una empresa que está siendo muy castigada porque es una small cap, por supuesto, pero también aparte de esto es que la compañía, objetivamente hablando, ha hecho malas cosas. El equipo directivo ha tomado malas decisiones en ciertas cosas. No ha notificado las cosas, no ha sido todo lo transparente que los institucionales querían que fuera y, por supuesto, aparte de que ha ido recibiendo ataques en corto, de que hay incertidumbre, de que además justo hemos conocido recientemente que tras el cambio de auditor, porque sí, cambiaron de auditor a uno de las 4 grandes, es decir, KPMG, y les ha dicho que tienen que cambiar algunos de los datos que se estaban contabilizando, que por supuesto esto les afecta positivo, pero esto al final genera más incertidumbre y hay que entender que cuando hay incertidumbre ningún institucional ni ningún inversor quiere invertir porque esto es riesgo adicional para su cartera. En el caso de Nagarro han confirmado los resultados de 2024 que antes habían caído porque habían pospuesto esa confirmación de 2024 de los resultados y ahora están dando o presentando los resultados de 2025. Bueno, aquí simplemente decir que sí han confirmado los datos de 2024, que fueron positivos y por supuesto la compañía, pues aquí puede ver los resultados de 2024. Yo me voy a centrar en los datos de este primer trimestre de 2025. Han presentado unos ingresos de 246 millones, donde realmente si lo comparamos con lo anterior, 238 millones, es decir, crecen un 3,6%, beneficio bruto fue de 75 millones cuando antes fue de 73,6 millones, también crecen márgenes brutos del 30,6 que se reducen frente al 30,9. Luego fíjate que el EBITDA ajustado 30,2 millones frente a 39,2 cae bastante y el EBITDA fue de 33 millones frente a 36 millones que también cae. Luego el beneficio operativo 24 millones frente a 26,6 millones que también cae y fíjate que de beneficio neto 11,2 millones frente a 16,6. Bien, aquí ves que salvo los ingresos que crecen un 3,6, el resto todo ha decrecido. Ha reducido los márgenes, cae el EBITDA ajustado, cae el beneficio operativo, cae el beneficio neto, es decir, todo cae.
Y luego lo interesante es que el número de clientes que han facturado más de 1 millón de euros aumenta, pasando de 181 a 186, que tal y como te he explicado, como esta compañía tiene ventajas competitivas en cuanto a costes, contrata a ingenieros cualificados de la India que les sale más barato, pues al final les puede ofrecer a los clientes, digamos, un mayor servicio o mejor servicio a un coste más barato, y por tanto esos clientes están dispuestos a facturar más, es decir, a generarle más ingresos a la compañía. También fíjate que en cuanto al flujo de caja operativo aumentó a 29,8 millones frente a los 25,9, y otro punto positivo es que aquí, por ejemplo, los días de cuenta por cobrar se reducen pasando de 88 a 81, es decir, que cobran antes de los clientes. Y además fíjate que el saldo de Nagarro era de 162 millones frente a 192 en el mismo periodo o a diciembre de 2024. Todo esto, como ves, son resultados que en términos generales pues caen en el EBITDA ajustado, en beneficio neto, beneficio operativo, etcétera. Hay algunos resultados que son positivos y otros negativos. Como ves, hay incertidumbre, pero es que esta compañía, como te decía, venía de estar cayendo bastante. Fíjate que, por ejemplo, a lo largo de los últimos 6 meses la compañía lleva una caída del 28% y que ha llegado a estar cotizando hasta los 59 euros por acción. Por tanto, a modo de resumen, sí podríamos decir que los resultados han sido mixtos. Crecen por una parte en el apartado de ingresos, ese 2,4 en moneda constante o 3,6 interanual, 2,6 en beneficio bruto, pero luego el resto es todo negativo. Cuando cae un 22,8 en EBITDA ajustado, 8,2 en EBITDA, 9,5 en EBIT y beneficio neto cae un 32%. Pero a pesar de esto, como te digo, en bolsa había subido justo después de los resultados, como puedes ver, pero acaba de caer precisamente otra vez porque sigue habiendo incertidumbre en esta compañía. Bien, esto es en el caso de Nagarro, y como ves, los resultados, aunque sí es verdad que en parte, en algunas partes, ha sido más positivo de lo que se esperaba, en términos generales ha sido negativo. Luego vamos al caso de Endava. ¿Qué ha pasado con Endava? Bien, Endava, también otra empresa del sector IT, que ha presentado resultados y que cae un 26% después de los resultados, hasta los 14,78. Bien, ¿esto está realmente justificado? No, para nada, y te voy a demostrar por qué. En primer lugar, vamos a los resultados de la compañía, donde aquí presentan, y esto, tenlo en cuenta, tercer trimestre del año, tercer trimestre del ejercicio fiscal 2025. Cuando el resto de compañías presentan el primero, esta presenta el tercero, ¿vale? Está cambiado. Bien. Ha aumentado los ingresos un 11,7%. Hemos visto que Nagarro, por ejemplo, ha crecido un 3 y pico, ¿vale? Un 11,7. También es verdad que Endava viene de decrecer, porque como te decía y ya te he explicado en el canal, tiene clientes que no, y lo vamos a ver ahora, que no, o por la incertidumbre que tienen, que no están dispuestas a invertir tanto, y por eso la compañía genera menos ingresos por esa parte. Pero bueno, aumentan los ingresos un 11,7, 12,4 en moneda constante. Luego, en EPS diluidos 0,18 frente a 0,03 negativo y ajustado 0,34 frente a 0,22. Estos resultados que son positivos porque hay crecimiento, el tema es que son o están por debajo de las estimaciones de analistas, se quedan un poquito cortos. Entonces ya por aquí hay un punto que para el mercado se percibe como negativo. Pero si seguimos leyendo vamos a ver más información importante. El entorno empresarial continúa evolucionando rápidamente y el trimestre que acaba de finalizar ha sido desafiante. El deseo de los clientes de innovar se mantiene firme. Repito, el deseo de los clientes de innovar se mantiene firme. Repito, el deseo de los clientes de innovar se mantiene firme. Los clientes necesitan digitalizarse. Endava no está perdiendo clientes. Sigue habiendo interés. Los clientes siguen teniendo interés por digitalizarse con Endava. Que la facturación baje es porque los clientes perciben riesgo y de hecho aquí lo dicen. Sin embargo, se muestran reticentes a firmar contratos más grandes en el actual entorno macroeconómico incierto. Es decir, si yo, por ejemplo, pienso que soy un cliente del sector IT, necesito digitalizarme y quiero que entiendas esto. Si eres un cliente del sector IT es porque necesitas que alguna de las consultoras te ayude a digitalizarte, porque tu modelo de negocio está obsoleto. En el siglo XXI hay que digitalizarse. ¿Por qué?
porque si no lo haces tú, lo hace tu competencia y te adelantan. Por tanto, digitalizarse no es una opción, es una obligación. Lo llevo diciendo en todos los vídeos anteriores que he subido al canal. ¿Esto qué quiere decir? Que los clientes necesitan a Endava, necesitan a Nagarro, necesitan a Globant y a todas las empresas del sector IT. Las necesitan. ¿Cuál es el problema? Que los clientes puntualmente de Endava, de un sector concreto, del sector financiero, todavía siguen viendo incertidumbre macroeconómica. ¿Por qué? Porque los aranceles, los tipos de interés y la inflación les afecta directamente a esos clientes, no a otros, a esos. A otros les puede afectar directa o indirectamente, pero a esos les afecta directamente. Por eso, si yo, como empresario, si fuera empresario de esas empresas, de esos clientes, digo, voy a invertir, por ejemplo, para digitalización, 100 millones, ¿qué es lo que necesito para hacer crecer mi proyecto? ¿Ahora que hay incertidumbre o prefiero invertir 10? Y la pregunta es, si invierto 10, ¿mi demanda está satisfecha, sí o no? Claro que no. Es decir, voy a necesitar invertir esos 100, solo que de momento invierto 10 y voy más progresivo. Esto hay que tenerlo en cuenta. Por tanto, sí, Endava está sufriendo porque los contratos que tiene grandes son menores. Los clientes que ofrecen contratos grandes son menores. Pero la compañía no se ha estado quieta, como te voy a demostrar. Fíjate que la cartera de oportunidades continúa creciendo, pero la conversión en ingresos no se está produciendo como esperábamos, porque siguen teniendo miedo. Tema de aranceles, tema de tipos de interés, posible crisis y recesión. Además, esto que comentan a continuación es súper importante. En este entorno incierto nos centramos en lo que podemos controlar para posicionar mejor el negocio a largo plazo. La compañía está mejorando todos y cada uno de los problemas que se le pueden achacar. Todos. Y te lo voy a demostrar a continuación, no solo con los datos, sino también con una web de inteligencia artificial, para que veas de forma resumida cómo tú mismo puedes extraer esta información y enterarte de realmente lo que está pasando con el sector IT. Bien, pues fíjate que ellos se están centrando en mejorarse a sí misma, aumentar su capacidad productiva, reducir los costes de su negocio, también llegar a nuevos acuerdos con clientes, intentar firmar con más clientes diversificados para que no les afecte negativamente de aquí a un medio y largo plazo, etcétera, etcétera. Bien, además, nuestro consejo de administración, es decir, por si no estuvieran demostrando la confianza que tienen en la propia empresa, autoriza un programa de recompra de 50 millones de dólares, lo que claramente refleja nuestra confianza en nuestras perspectivas de flujo de caja y en nuestra estrategia a largo plazo, no a corto plazo. Bien, antes de ir con los resultados detallados que vemos aquí, quiero hacer un pequeño inciso. Puedes consultar ahora mismo, si quieres, vídeos anteriores del canal donde he hablado en detalle de Endava, que si sigues este canal puedes ver como vídeos anteriores hablaba únicamente de una sola compañía por vídeo y explicaba detalladamente lo que pasaba por cada compañía. Fíjate cómo esta compañía, las expectativas que daba, que lo veremos después, en cuanto al crecimiento, iban a ser las siguientes. Esperamos, y puedes buscarlo, esperamos que para el primer semestre, más o menos, de 2026, que para ellos es finales de 2025, es decir, el finales de 2025 nuestro es el primer semestre de 2026 de ellos, porque ahora están presentando el tercer trimestre del ejercicio fiscal 2025, que es el Q1 del resto de empresas. Por tanto, ellos estaban diciendo que esperaban una posible recuperación de aquí a final de año 2025 para nosotros, primer semestre de 2026 para ellos, o incluso segundo semestre de 2026 para ellos, que sería para nosotros el primer semestre o los 2 primeros trimestres de 2026. ¿Esto qué quiere decir? Que realmente ellos mismos ya habían dicho que esperaban recuperarse hasta, se podría alargar todo, hasta 2026. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues que el guidance lo han bajado. ¿Y qué es lo que ha pasado? Que también esto se suma con que la semana pasada presentó EPAM y EPAM subió el guidance.
¿Qué es lo que erróneamente ha hecho el resto de analistas? Bueno, como EPAM sube el guidance, pues le voy a subir el guidance al resto de compañías. Anagarro, Andava, Aglobant, etc. Y luego cuando las compañías te presentan lo que te han dicho que te iban a presentar, o un poquito menos de lo que te habían dicho que iban a presentar, las castigas más. ¿Qué es lo que ha pasado con Endava? Y lo veremos ahora con la parte de inteligencia artificial. Bien, pero antes de esto vamos a seguir leyendo. 11,7% de ingresos, crece ingresos, o 12,4% moneda constante. Luego 13,6% de beneficio antes de impuestos. Luego, beneficio ajustado antes de impuestos, en este caso 24, que si lo comparamos con los anteriores es de 15 millones. Por tanto, esto quiere decir que ahora es un 12,6% de los ingresos frente al 8,9% anterior. Y fíjate que las ganancias en el periodo fue de 10,9%, que esto lo comparamos con el 1,7% negativo. Lo que quiere decir que pasa del 0,03 al 0,18, como te decía, y ajustado que pasa en este caso de 12 a 20, lo que quiere decir que pasaría en EPS de 0,22 a 0,34. Y aparte los flujos de caja, el efectivo neto en actividades operativas 18,7 millones frente a 3. Flujo de caja libre ajustado 17,5 frente a 2,2 del periodo anterior. Y Endava tenía efectivo y equivalentes de 68,3 millones frente a 62. Los resultados son mejores. La empresa ha crecido. El año pasado tuvo malos resultados, sí, pero la empresa ahora está presentando mejores resultados en este mismo trimestre que el trimestre del año pasado. Pues fíjate que aquí que acaban de presentar resultados y hemos visto esta caída, pues si nos vamos más para atrás, de hecho incluso voy a poner un año justo para atrás o más de un año y voy a buscar en este caso mayo de 2024, es decir, cuando presentaron el mismo tercer trimestre, pues fíjate que aquí, por ejemplo, mayo de 2024, aquí lo podemos ver, mayo de 2024, presentaron lo del tercer trimestre, que sería todo esto de aquí. La compañía llegó a caer ¿hasta dónde? En este caso, hasta la fecha en la que presentaron resultados, hasta mayo, hasta 30. Ahora te han presentado mejores resultados que los que presentaron en mayo de 2024. Y sin embargo, la compañía está en la mitad, un 50%. De aquí, un 50%. Y la compañía ha presentado mejores resultados. ¿Cuál es el tema? El tema es que el precio, recuerda que incorpora varias cosas, no solo los fundamentales, sino también incorpora expectativas de analista, estimaciones, incertidumbre de aranceles, miedos de mercado y otra serie de cosas. Por tanto, mirar el precio es una tontería, porque en términos generales casi siempre el precio es ineficiente, no te muestra el valor real de la empresa. Para eso tenemos que calcular los fundamentales. Si ahora mismo nos hemos dado cuenta de que la compañía presenta o ha presentado un mejor trimestre que el del año pasado, pues si el del año pasado todo lo que estaba descontando el mercado, fíjate que estaba a 30, sobre el rango de $30, ahora está en la mitad. Y además, podrías decir, bueno, es que ha aparecido tema de aranceles, todos esos temas de aranceles, fíjate que ahora tenemos la pausa. Y por supuesto, eso es, ¿qué? Incertidumbre añadida a realmente el valor de la empresa. Por tanto, tú ahora mismo tienes una empresa que objetivamente hablando te ha presentado un trimestre mejor que el del año pasado, un trimestre. Probablemente es verdad que todavía haya incertidumbre, pero que su capacidad productiva, como veremos ahora, todos los puntos que ha mejorado, es mejor que la del año pasado, y lo vas a ver ahora, y encima te la está ofreciendo el mercado con un 50% de descuento. Es que esto es de risa. Bien, para esto es importante no solo, como te digo, leerte toda la información que te dan aquí, pero espérate, antes de pasar al apartado de inteligencia artificial, fíjate que si sigo bajando y leyendo la información, la compañía, y esto es importante lo que te he dicho, la compañía, la plantilla aumenta. Pasa la plantilla efectiva, es decir, profesionales cualificados, pasan de 10.127 a 10.272. ¿Tú te crees que una empresa contrata más empleados si no tiene más trabajo? Ahora, si ese trabajo no está facturando mucho porque los clientes están esperando a gastar más, vale, de momento no me gastas más, pero tengo más trabajo, tengo más volumen de trabajo, tengo más proyectos. Por tanto, ¿esto qué significa? Que cuando la cosa se normalice, normalmente cuando los clientes aumenten ese gasto, porque repito,
lo tienen que aumentar. Si tienen que digitalizarse y tienen que gastar X millones, hasta que no se gasten esos X millones, no van a tener la solución de digitalización. No va a estar satisfecha esa demanda. Por tanto, mientras estén gastando menos, quiere decir que sí, los ingresos no entrarán de golpe, pero entrarán progresivos. Y esto hay que entender lo que significa. Por supuesto, también la compañía nos ha dicho que como están gastando menos, es lógico que haya bajado los clientes que facturan más de 1 millón de libras, de 142 a 136. Y además, los 10 principales clientes representaron el 39%, lo que quiere decir que ha habido una mayor concentración de ese top 10 de clientes. Luego fíjate que además de forma geográfica, Norteamérica crece del 30 al 37% o representa ahora mismo el 37% de los ingresos, Europa pasa del 28 al 22%, luego fíjate que Reino Unido se mantiene en el 35% y el resto del mundo baja del 7% a el 6%. Y por sectores, que aquí es lo importante, donde la compañía está mayormente expuesta al sector financiero, pues fíjate que el sector de pagos pasa del 24 al 19, luego fíjate que BCM en este caso pasa del 14% a el 21%, al mismo tiempo el apartado de seguros se mantiene del 9 al 9%, como puedes ver, luego fíjate que TMT pasa del 24% a el 18% y el 10% de movilidad que pasa en este caso a el 8%, y el sector que ahora mismo ha crecido mucho más o representa más porcentaje de los ingresos es el sector de salud, que es un 4% y ha pasado hasta aquí, como puedes ver, el 12%, y luego por supuesto otros que del 15 pasa al 13. Además, en cuanto a expectativas, fíjate que aquí podemos ver que el guidance que da el equipo directivo es más flojo de lo que esperaba el mercado, por supuesto, tanto trimestral como por supuesto anual. Fíjate que si nos centramos en todo el año, 771.773.000, lo que representaría un aumento interanual del 6% al 6,5% y unos EPS que más o menos se sitúen entre 1,11 y 1,13. Bien, hasta aquí los resultados de Endava, donde has visto que los resultados trimestrales han sido positivos. Es verdad que se han quedado ligeramente por debajo de las estimaciones de analista, y luego en cuanto al guidance también se quedan ligeramente por debajo. Sobre todo, aquí es donde llega el principal problema, sobre todo en la guía anual, que aquí hay una comparativa bastante diferenciada entre las estimaciones y la realidad que había dicho el equipo directivo. Una vez estamos con la inteligencia artificial, le voy a preguntar varias cosas para que entiendas realmente si está justificada o no la caída de Endava. En primer lugar, le quiero preguntar, por ejemplo, qué es lo que ha pasado o por qué han caído las acciones recientemente de Endava. Se pone a buscar distintos puntos, distintos canales, etcétera, etcétera. Vale, y aquí te contesta. Ha caído recientemente a pesar de que la empresa superó las estimaciones de beneficio o EPS en el último trimestre. El motivo principal de la caída es que Endava recortó sus previsiones de ingresos y beneficios para el resto del año fiscal. Bien, estos son los datos que acabamos de ver. Fíjate que estos son los datos que ha dado la compañía, pero esto, su rango anterior, es el que había dado el equipo directivo. Bien, esto es importante entenderlo porque esto, si lo comparamos con las expectativas que tenían los analistas, si te ibas a Ticker, veías que muchos analistas habían puesto como estimaciones 1.000 millones. Entonces, ¿cómo es posible que la compañía vaya a generar 1.000 millones cuando el propio equipo directivo había dicho que se iba a generar entre 795 y 800? Y si miras informes anteriores, sí, ahora mismo acaban de bajar un poquito esas expectativas, pero si los comparas con esos 1.000 millones, claro, la caída parece de un 25-30%. Por tanto, aquí está el problema, que principalmente se ha bajado el guidance cuando el equipo directivo ya había avisado, y esto te lo he explicado en vídeos anteriores, que realmente este 2025 e incluso hasta 2026 puede que no se vea una recuperación, porque hasta que no vean que los clientes se animen a invertir, es decir, hasta que los clientes dejen de percibir riesgo, pues obviamente la compañía de Endava va a facturar menos, y esto es lógico. Pero ahora bien, lo importante es, esta ha sido la razón principal por la que la compañía ha caído ese 20 y pico por ciento. Fíjate aquí, en los últimos 5 días, 26%. Ahora bien, ¿esto realmente está justificado? ¿La compañía ha estado haciendo cosas
Fíjate, ahora le voy a preguntar a la inteligencia artificial qué es lo que ha estado haciendo Endava hasta ahora para mejorar su capacidad productiva y volver a la senda de crecimiento. Aquí ves cómo la inteligencia artificial está buscando después de haberle hecho la pregunta y fíjate lo que nos dice. Principales acciones o enfoques de Endava. Adopción y desarrollo en tecnologías emergentes. Endava está priorizando la integración de inteligencia artificial, blockchain e Internet de las Cosas en sus soluciones, lo que permite ofrecer servicios de alto valor añadido y mantenerse competitiva en sectores como farmacéutica, seguros y servicios financieros. Recuerda que el segmento médico había crecido mucho, seguros se mantiene y por supuesto el de servicios financieros no quieren gastar, pero por supuesto tarde o temprano tendrán que gastar. Además, el CEO ha destacado el impacto transformador de la inteligencia artificial y su aplicación diaria en los proyectos de la compañía, es decir, están utilizando positivamente la inteligencia artificial para ofrecer soluciones más eficientes a los clientes. Segundo punto, expansión en mercados emergentes y Norteamérica. La empresa se está aumentando su presencia en regiones de alta demanda en transformación digital, América del Norte, donde los ingresos crecieron un 32,7% y en mercados emergentes como Asia o América Latina, y esto por supuesto diversifica su base de clientes y reduce la dependencia a mercados más maduros. Recuerda que uno de los problemas que tenía esta compañía es que estaba muy concentrada en Europa y en Reino Unido y esto poco a poco lo está solucionando atrayendo más clientes de diferentes regiones. Otro punto que está mejorando la compañía es las soluciones específicas por industria. Endava está adaptando sus servicios para sectores concretos como salud, finanzas y retail, desarrollando plataformas y experiencias digitales personalizadas que abordan necesidades particulares a cada industria. Luego también inversión en talento y desarrollo profesional, uno de los grandes problemas de esta compañía. Esta compañía tenía una alta rotación de equipo o de personal cualificado. El 18% más o menos se estaba yendo de esos profesionales cualificados. ¿Por qué? Porque nos guste o no nos guste, dentro del sector IT hay menos empleados cualificados que empresas. Es decir, las empresas se tienen que pelear por esos trabajadores cualificados. Si Endava no los remunera bien, pues no los retiene, se van a la competencia y eso lo están solucionando ahora. Precisamente esto que lo ve como negativo algunos inversores de que están aumentando las stock-based compensation, lo cierto es que eso lo que hace es retener talento y si retienen ese talento pueden acceder a proyectos más grandes porque ese talento se queda en la empresa y no se va a la competencia. Por tanto, esto es otro punto muy positivo que están mejorando. Pero es que además de esto, asociaciones estratégicas que, como ya te he explicado en vídeos anteriores, fíjate que por ejemplo lo más reciente, Endava tiene nuevos acuerdos con la compañía de Google y de otras compañías más grandes. Si estas compañías no vieran que Endava no les puede proporcionar una solución a sus problemas, pues no llegarían a acuerdos con Endava. Por eso estos nuevos acuerdos son futuros ingresos que sí, todavía no están llegando, pero que llegarán tarde o temprano. También hay que tenerlo en cuenta. Luego, mejora de experiencia en el cliente. Se están enfocando en ofrecer soluciones personalizadas, soporte proactivo y una integración fluida. Y luego también diversificación de los servicios. Es decir, además de la transformación digital, se están dedicando a otras áreas. Están ampliando su portfolio hacia servicios en migración en la nube, ciberseguridad y áreas de fuerte crecimiento proyectados a nivel global. Por tanto, la compañía no se está quieta, está mejorando, se está volviendo más eficiente, es más productiva, pero los clientes no invierten. Los clientes, porque el tipo de clientes que tienen, sí es verdad que están más expuestos a cómo evoluciona la macroeconomía y por tanto esos clientes, si perciben más riesgo, van a invertir menos. Esto es una cosa temporal. Pero como te estoy diciendo, el sector IT, la digitalización, es inevitable y esta compañía no se está quieta. Ojo, otra cosa diferente sería que viéramos que esta compañía, los clientes los está perdiendo. Es decir, que se van porque no les gusta el servicio, de que no hacen nada. Es decir, que están facturando menos y que no se están adaptando, no están cambiando, no están mejorando su capacidad productiva, no están buscando nuevos acuerdos y nuevos contratos. Si no hicieran nada de eso, ahí sí sería preocupante, pero lógicamente están haciendo cambios. Esos cambios, nos guste o no nos guste,
tarde o temprano van a llegar, se van a ver reflejados en la contabilidad de la empresa. Y es esto lo que tenemos que analizar, y no tanto si sube o baja el precio en bolsa, porque luego llegan muchos inversores que ven caer la compañía un 26% y dicen que esto es una mala inversión, simplemente porque haya caído un 26%, y no entienden lo que es esta compañía, no entienden lo que está haciendo, las reestructuraciones y cambios que está haciendo, y no entienden que a pesar de que esté facturando menos, están mejorando su capacidad productiva, que es al final lo que nos importa. Por tanto, sí, Endava, a pesar de haber caído, ha presentado unos buenos resultados, guidance flojos, pero me da igual las estimaciones de analista, porque a mí lo que me importa es que la compañía, si ha presentado unos malos resultados, en el siguiente trimestre comparable presente mejores resultados que el trimestre anterior, y lo ha hecho. Por tanto, quiere decir que a pesar de todas estas dificultades, siguen mejorando, siguen innovando, siguen optimizando el negocio y encima han presentado mejores resultados. Que las expectativas son más flojas, me da igual las expectativas, porque yo sé que tarde o temprano toda esa demanda la van a absorber, porque otras empresas no van a poder absorber toda esa demanda. Es decir, toda esa demanda a nivel global se va a tener que repartir entre todas las empresas de digitalización. Y Endava es una de ellas. Luego ya, como te he dicho, puede ser que te guste más una o puede ser que te guste más otra. Esto depende de tus gustos y preferencias. Pero que el sector IT va a crecer es inevitable. Y esta compañía está haciendo todo lo necesario para ser una de las que más termine creciendo después de que todo se normalice. Y esto es lo que hay que tener en cuenta. Y por último, otra compañía del sector IT que ha presentado resultados, que es Globant, como puedes ver, que por supuesto también, por decírtelo así suavemente, me da la risa estas cosas que pasan en el mercado. Fíjate que la compañía subió un 1,76%. Y lo gracioso es que yo, que estoy grabando este vídeo después de haber presentado ayer tras el cierre los resultados, en postmarket cayó un 30%, como puedes ver aquí. 30% esta compañía. Vale. Vamos, y te vuelvo a decir lo mismo. Sector IT, sector castigado. Se ve claramente que los institucionales tienen una cierta negatividad por este sector. Evidentemente, los institucionales son los que manejan más porcentaje del mercado, y esto es lo que hay. Y además, esto se junta con las estimaciones expectativas de analista, que en algún caso son inventadas, porque como te digo, en cuanto EPAM dice que va a mejorar el guidance, ya las expectativas para todas es que todas van a crecer, cuando las compañías te han dicho otra cosa. Pero bueno, en lugar de hacer caso al equipo directivo, que es el que dirige la compañía, hacemos caso de esos analistas, que habría que preguntarse si realmente lo que están haciendo está bien o mal. Ahora bien, para entender esta caída, si está o no justificada, pues vamos a ir a los resultados. Y en este caso, fíjate que crecen un 7% los ingresos, 611 millones. Luego unos EPS de 0,68 que están por debajo de lo esperado, y por supuesto también unos EPS de 1,50, que estos EPS ajustados no han caído tanto. Bien, estos han sido resultados que al final te demuestra que incluso en este entorno de incertidumbre la compañía sigue creciendo. Y recuerda que la comparativa con Nagarro, 3,5% de crecimiento, o con Endava, 12 u 11,7%. Es decir, esta compañía crece, por supuesto, Endava crece más porque venía de decrecer y es lógico, pero esta compañía, a pesar de la incertidumbre que hay, sigue creciendo. Si bajamos un poquito más, aquí podemos ver que los datos financieros destacados, ingresos ascendieron a esos 611 millones, 7%, beneficio bruto de el 34,9%, 35,4%, es decir, los márgenes se reducen, esto lo ve el mercado negativo. Márgenes de beneficio bruto 38% en comparación con el mismo 38%, márgenes de beneficio operativo 8,2% en comparación con el 8,4%, también se reducen, márgenes de beneficio operativo ajustado 14,4% frente al 15%, también se reducen ligeramente, y EPS diluidos, aquí es donde principalmente el mercado ha visto la mayor negativa, 0,68 frente a 1,02, y EPS diluidos ajustados 1,50 frente a 1,53. Por tanto, a priori sí, la compañía ha presentado un crecimiento en ingresos, pero luego el resto de cosas son negativas. Primero, como ya te dije anteriormente en este vídeo, contexto. Por ejemplo, estoy viendo que muchos inversores, o que hay mucha fanbase,
por ciertas compañías, como puede ser el caso de Nagarro, por ciertas comunidades, canales de YouTube, gestores profesionales que promueven mucho esa empresa. Ojo, no digo que sea mala, pero si vamos, por ejemplo, a contextualizar, fíjate que esta empresa, por ejemplo, crece un 7 cuando la otra crece un 3,5 y que, por ejemplo, cuando caen los ingresos, a la otra le cayó un 30 y pico por ciento, cuando por supuesto aquí un 30 o incluso menos de forma ajustada. También hay que entender que no estoy diciendo cuál sea mejor que otra, simplemente lo que estoy diciendo es sí, el sector IT en términos generales está sufriendo, pero las compañías siguen incrementando sus ingresos. Tienen problemas de costes, tienen que volver eficientes o aumentar su capacidad productiva en otras cosas, volver más eficientes los márgenes. Por supuesto, estamos en un entorno de incertidumbre. Por eso precisamente los costes le incrementan, tipos de interés, inflación, todo esto hay que tenerlo en cuenta. Pero por supuesto, los resultados es que la compañía, a pesar de que ha presentado peores resultados de lo esperado, crece, que es lo que importa. Si cuando las cosas van mal estás invertido en empresas que crecen, no que decrecen, es decir, pueden presentar un crecimiento menor, pero crecen. Eso hay que tenerlo en cuenta. También otros puntos importantes a tener en cuenta, el efectivo y equivalente fue de 120 millones a 31 de marzo de 2025. Globant cerró el primer trimestre con 31.102 Glovers, de los cuales 29.022 son profesionales. Recuerda que en este sector, como ya te he explicado, hay que pagar incentivos a los profesionales cualificados. Y hay que pagar bastante. Por eso, precisamente porque paga esos incentivos más altos que otras empresas, es por lo que retienen a el talento mayor. Y precisamente por eso hemos visto como en el año 2022, 2023 o 2023-2024, que lo puedes consultar en Ticker, esta compañía creció al 15 y al 17 cuando otras crecieron al 5 o 6 o decrecieron. Esto te da garantías de que si tienes a los profesionales más cualificados, puedes hacer mejores proyectos, más eficientes y puedes capitalizar mejor. Luego, aparte de esto, el desglose geográfico de la compañía, el 55% viene de América del Norte, de Estados Unidos principalmente. Luego de América Latina, principalmente de Argentina, el 19,6%, que a su vez ayuda a que Argentina se esté recuperando. Y luego fíjate que el 18,2% Europa, principalmente de España, y luego el 6,7% de nuevos mercados, que también Arabia Saudita está teniendo fuertes crecimientos. Luego fíjate que el principal cliente, los 5 principales clientes y los 10 principales clientes representan el 8,8%, el 20% y el 29%, es decir, esta compañía está más diversificada. Y aquí es importante, igual que Nagarro aumentó su facturación con clientes de más de 1 millón y Endava no, por esa exposición a clientes del sector financiero, pues en el caso de Globant, fíjate que atendió a 1.004 clientes con más de $100.000 de facturación y 341 generaron más de 1 millón en comparación con los 318. Un aumento bastante importante, es decir, más clientes de una mayor facturación a $1 millón están eligiendo a Globant. ¿Esto qué quiere decir? Pues que sí, lógicamente, en esa parte, Nagarro ha crecido por la eficiencia de costes, Endava está expuesta a otro tipo de clientes, hay que entenderlo, por eso te digo, hay que contextualizar, pero Globant mejora en esta parte. Si la compañía es capaz en este entorno de incertidumbre de aumentar los clientes con una mayor facturación de $1 millón, ¿qué significa esto? Pues que realmente la facturación presente y futura va a ser mayor y más creciente que la de la competencia. Por tanto, aquí ya estamos viendo puntos importantes. Y luego, en términos de moneda, el 67% de los ingresos vienen en dólares, lo que quiere decir que el efecto divisa no les afecta tan negativamente. Uno de los puntos más negativos que ha visto el mercado es sobre todo los comentarios del CFO. Pero fíjate que aquí lo que ha dicho el equipo directivo es, o el CEO, el espíritu de desarrollo y reinvención de Globant es más fuerte que nunca. Nos centramos principalmente en las oportunidades relacionadas con la inteligencia artificial y en ayudar a nuestros clientes a transformar sus respectivos negocios y a aprovechar la tecnología para impulsar el crecimiento y las ventajas competitivas. Nuestra estrategia integral de crecimiento combina nuestra visión integral centrada en el cliente con nuevos estudios de inteligencia artificial especializados en cada sector y nuevos modelos de suscripción. Esta estrategia
estrategia se basa en nuestros centros de inteligencia artificial y plataformas de inteligencia artificial Globant Enterprise, que, en nuestra opinión, posiciona a Globant como el único actor del sector con una oferta tan completa. Es decir, que como ves, Globant está viendo que es una de las mejores posicionadas con el sector y que la oferta que les está ofreciendo a todos esos clientes es o está bastante diferenciada frente a la competencia, y esto por supuesto le aporta un valor agregado a la empresa. Además, fíjate que la parte negativa, es decir, lo que comentó el CFO, Globant reportó ingresos de 611 millones en el primer trimestre de 2025, un crecimiento interanual de 7% en un entorno macroeconómico complejo que impactó el gasto de nuestros clientes. Es decir, que los clientes también han bajado el gasto, pero a pesar de eso has visto que han aumentado la cantidad de clientes que facturan más. Logramos márgenes y rentabilidad saludable con un EPS diluido ajustado de 1,5. De cara al futuro, si bien debemos sortear las incertidumbres del entorno económico global actual, es decir, esto es lo que genera incertidumbre, seguimos enfocados en los márgenes, en el flujo de caja y en la asignación de capital, asegurando que Globant genere valor para los accionistas y capitalice las futuras oportunidades de crecimiento. Es decir, que ellos están viendo claramente que sí, hay mucha demanda en el sector IT. Por supuesto, estamos en un entorno incierto, pero los problemas no los tiene la compañía, los tienen los clientes de la compañía. Entonces, en condiciones normales, cuando tenemos que hacer estimaciones, es decir, en condiciones normalizadas, es ahí cuando debemos valorar qué capacidad productiva y qué generación o qué crecimiento puede llegar a alcanzar esta compañía. Por supuesto, en un entorno incierto es más difícil y no debemos normalizar esta situación actual. Que sí es verdad que esta compañía, al igual que Endava, al igual que Nagarro, al igual que otras del sector, está sufriendo en el corto plazo. Sí, pero como te digo, este sector a medio y largo plazo va a ir bien, porque hay muchísima más demanda de la oferta que pueden llegar a ofrecer estas compañías. Por tanto, toda esa demanda van a poder capitalizarla y van a poder crecer para los próximos años. Y además de toda esta incertidumbre, el tema es que la compañía ha dado perspectivas para el segundo trimestre y para el año completo que tampoco han gustado al mercado. En este caso se estiman que los ingresos del segundo trimestre van a ser de 612 millones, crecimiento del 4,2%, por debajo de lo que esperaban los analistas. Se estima que los márgenes de beneficio operativos sean del 15%, de al menos el 15%. Se estima que las ganancias por acción diluidas sean de 1,52, asumiendo un promedio de 45,7 millones de acciones en circulación. Se estima que los ingresos para todo el año sean de 2.464, un crecimiento de al menos el 2%, es decir, crece menos de lo que estimaban los analistas, y por supuesto también se estima que los márgenes de beneficio se sitúen más o menos en ese 15%, con unos EPS que estén en el rango de 6,10, lo que implica un decrecimiento en los ingresos, como vamos a ver a continuación en ticker, y esto por supuesto es un aspecto negativo. Si vamos aquí a ticker para que veas realmente qué es lo que ha pasado con Globant o cuáles son las expectativas o estimaciones que podemos sacar para esta compañía, fíjate que esta empresa en estimaciones, ahora mismo, que yo justo lo estoy sacando al día siguiente de haber presentado resultados, fíjate que las estimaciones de analistas esperaban un crecimiento en ingresos del 2,8 para este 2025, y ellos han dicho que al menos esperan crecer un 2, es decir, un 0,8 por debajo. Y luego fíjate que en EPS aquí los analistas proyectaban que llegaran a 6,48, cuando el equipo directivo ha dicho que esperan llegar a 6,10. Por tanto, en vez de crecer al 1,3, se espera decrecer, pero lo cierto es que para los próximos años, repito, cuando se normalice la situación del sector, porque es indiscutible que la demanda en digitalización va a seguir siendo alta. Por tanto, da igual qué empresa pueda llegar a capitalizar toda esa demanda, seguramente van a ser las mejores o las más posicionadas dentro del sector. Es decir, Accenture, una Globant, una Endava, una EPAM, una Nagarro, también está Infosys, Capgemini, Cognizant, es decir, las que todos conocemos, pero hay muchísimas más, pero las que están mejor posicionadas son las que más capacidad de captación de esa demanda podrán tener para los próximos años. Entonces, es lógico pensar que en cuanto llegue la recuperación,
todas estas compañías van a crecer a tasas de doble dígito porque la demanda está presionando para digitalizarse, pero están esperando a gastar más hasta que se aclare toda esta incertidumbre. Por tanto, en primer lugar, antes de hacer estimaciones con esta o con cualquier otra compañía del sector, si tú no crees en el sector IT, ¿por qué no entiendes lo que es el sector IT y la necesidad de los clientes de digitalizarse en el siglo XXI? Entonces te recomendaría entre comillas, que no invirtieras en ninguna de las compañías de este sector. Ahora, si por el contrario entiendes lo que te estoy explicando, de que el sector IT, te guste o no te guste, es inevitable. Las empresas van a tener que digitalizarse y aunque se retrase la demanda, tarde o temprano, todas estas empresas van a absorber toda esa demanda. Me da igual que sea Globant, EPAM, Endava, Nagarro, Cognizant, Infosys, la que quieras. Me da igual. Todas, en cuanto se normalice y la demanda vuelva a invertir, todas incrementarán sus beneficios, incrementarán sus ingresos. Porque es así. Cuando en el mercado hay mayor demanda que oferta, sí o sí los precios suben y los beneficios aumentan. Esto hay que entenderlo, pero si no lo entiendes, es por eso por lo que te recomendaría que no inviertas en este sector. Hay que invertir en un sector en el que entiendas que tienes tales ventajas competitivas como para que, aunque todo vaya mal, tú al final vas a obtener un buen resultado. Y eso es de lo que se trata la inversión, de tener garantías. Y si no las tienes, búscalas. Intenta escoger las mejores compañías, intenta escoger los mejores sectores. Yo no te voy a decir que escojas un sector de tabaco porque yo personalmente opino que ese sector está en declive. Y aunque es verdad que hay compañías que sí se están beneficiando o que sí podrían ofrecer una buena rentabilidad, lo cierto es que invertir en sectores que están en declive va en tu contra. Es como si hoy en día, en vez de invertir en Google o Meta por publicidad digital, quiero invertir en empresas de periódicos o empresas de televisión tradicional. Voy en contra porque le quedan años, está contado. Es decir, cada vez va peor. Por tanto, si voy a invertir para tener garantías de que a futuro voy a obtener una buena rentabilidad, ¿por qué me voy a poner piedras en el camino e invertir en esos sectores que están abocados al fracaso? Para eso invierto en los que sí o sí van a ir bien. Y las consultoras IT, nos guste o no nos guste, van a ir bien porque la digitalización es necesaria. Todo esto te lo estoy diciendo ¿para qué? No para que le hagas caso a los analistas. ¿Por qué? Porque ya te he demostrado que los analistas muchas veces se equivocan. Por eso te he explicado en el canal que diferencias entre estimaciones y expectativas. Estimaciones, condiciones actuales incambiables. Es decir, en condiciones normales, en condiciones estables, ¿qué capacidad productiva tiene la compañía? Y eso es estimación. Quiere decir que si las condiciones no cambian, es decir, no le aplico variables diferentes, lo que voy a conseguir es saber predecir qué es lo que me va a generar una compañía. ¿Esto por qué te lo digo y por qué insisto con esto? Porque hay que diferenciar entre estimaciones y expectativas. Si la economía va creciendo y si todo va en condiciones normales, es decir, las personas consumen, crecen, se desarrollan, la economía crece y por supuesto los clientes invierten, mejoran y sigue todo evolucionando a un ritmo X y se mantiene eso, pues obviamente la capacidad productiva de una empresa, si se mantiene intacta, será capaz de mantener ese crecimiento en beneficios, estimaciones. Y eso te da certidumbre. Ahora, expectativas es añadir variables que no contemplamos, variables que pueden ser aleatorias, especulativas. Por ejemplo, yo puedo añadir la variable de que si Donald Trump de repente pone unos aranceles del 400%, obviamente estas empresas se van a ver afectadas. Bueno, estas y todas. O puedo poner otra variable que a lo mejor pues venga una recesión o que a lo mejor la Fed decida subir los tipos de interés porque vea que hay un repunte de inflación. Pero esos son excepciones, no es la norma. Por tanto, como son variables añadidas, es una parte especulativa. Nosotros como inversores debemos ser capaces de localizar empresas que en condiciones normales son capaces de crecer y asegurarnos una rentabilidad. Y digo más, y si además escoges las mejores de cada sector, te aseguras, como estamos viendo,
entornos macroeconómicos inciertos que estas compañías están creciendo sus ingresos. 7% Globant, 3,5% Nagarro, 12% en Dava y también vimos el crecimiento de EPAM y entre otras. Y estamos en lo peor del sector IT, lo peor. Y lo peor o la mayor incertidumbre macroeconómica. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que el mercado, como se deja llevar más por esas expectativas y no por la realidad de la capacidad productiva de la empresa, pasa lo que pasa, que de repente vamos al mercado y nos la encontramos con un 30%. Ahora te pregunto una cosa, objetivamente hablando, la compañía estaba antes de esta caída a 130, que ya estaba barata. Porque si miras los múltiplos y el crecimiento que puede tener esta empresa, da igual que tenga un año malo o dos. Yo no miro a un año, yo no miro a 2, yo miro a 10, yo miro a 15. Y a 10 o a 15 todas las empresas del sector IT van a valer más porque es obligatorio. Y esto a mí me da la seguridad de que invierta en la empresa que invierta, voy a generar beneficios. Eso es una inversión con éxito. Eso es invertir con cabeza. Sin embargo, fíjate que con esta compañía 132 ha caído un 30% y fíjate que en el último mes la compañía viene de 104. Te pregunto, cuando el mercado había tumbado esta compañía, fíjate que la había tumbado precisamente porque había negatividad por aranceles, por incertidumbre y todo esto que se ha visto afectado. La compañía seguía trabajando, la compañía seguía haciendo las cosas bien y fíjate que cayó por todo este tema de aranceles e historias. Bien. ¿Qué es lo que ha pasado? La compañía ha caído, se ha recuperado y ahora estamos viendo que en la apertura va a llegar hasta prácticamente el mismo precio o por debajo. Fíjate que en el punto más bajo 100 y ahora mismo estamos viendo que la caída es hasta 98. Es decir, me estás ofreciendo la compañía con tal descuento, con el mayor descuento posible, donde cayó por los aranceles, ha pasado toda esta incertidumbre de aranceles, que sí es por 90 días, pero recuerda que esto es un factor ajeno a la empresa y a nosotros lo que nos interesa es lo que es capaz de generar la empresa. Pues fíjate que vuelve a los mismos precios y la compañía, sin embargo, ha crecido un 7% los ingresos. Y el resto de cosas ha bajado, ¿pero qué ha bajado el qué? Ha bajado el crecimiento de beneficios, pero sigue creciendo. Es decir, imagínate un ejemplo en el que te pongo que una empresa hoy crece al 15, el año que viene crece al 14, el siguiente al 13, luego al 12, luego al 11, luego al 10. Tú me podrías decir, oye, que la tendencia de crecimiento es a decelerar, es decir, es a frenarse. Bien, estoy de acuerdo, pero ¿está creciendo sí o no? Está creciendo. ¿Cada vez menos? Sí, estoy de acuerdo contigo, cada vez menos. ¿Esto qué quiere decir? Que más o menos puedes estimar, en este caso, si mantiene en esas mismas condiciones, ¿cuál sería su fecha de caducidad? Te pongo un ejemplo. Si yo quiero empresas que crezcan a doble dígito, 10%, y encuentro una empresa que crece al 15%, pero luego puede crecer al 14%, luego al 13%, luego al 12%, es decir, que poco a poco va a ir perdiendo, a lo mejor dentro de 5 años yo ya sé que esa inversión no me interesa. Porque a lo mejor dentro de 5 años su crecimiento va a ser cercano a ese 10, que es el límite que yo me propongo para invertir. Si la empresa crece por encima, mejor para mí, porque tarde o temprano voy a obtener ese resultado. Pague lo que pague el mercado, porque a veces está el mercado eufórico y a veces está con miedo. Da igual. Lo importante es lo que vale la empresa. Lo que vale no cambia. Si lo que vale es esto, pero hay un momento en el que el mercado me paga más y hay otro momento en el que el mercado me paga menos, yo me centro en lo que vale. Y cuando el mercado me pague más es cuando la vendo. Y cuando el mercado me pague menos es cuando compro. Pero siempre centrándome en lo que vale la empresa. No centrándome en lo que hace el precio. Ahora mismo me ofreces esta empresa a 100, a 98, a 99. ¿Y sabes qué múltiplo es ese? Vamos aquí a Globant, un momento, fíjate. Vengo aquí a descripción. Ahora mismo la compañía que no está registrando estos 100 está cotizando a 18. 18 veces que sí, es un múltiplo que más o menos podría ser razonable para otras empresas, pero es que Globant es la que más te crece del sector. Y además, fíjate lo que te comentaba, vamos aquí a estimaciones y puedes verificarlo con otras compañías. Aquí Globant en 2023 y 2024 te creció al 17 y al 15, cuando otras empresas crecieron al 4, al 5 o decrecieron. Mismo año, misma incertidumbre, diferentes resultados. Ahora mismo estamos viendo incluso que la compañía, por ejemplo, ha crecido un 7 cuando Nagarro ha crecido un 3,5.
Y Endava sí, porque ha decrecido, ha crecido más. Pero claro, estamos hablando de una empresa de que sí, sigue creciendo, sigue mejorando. Menos, estamos de acuerdo, pero sigue mejorando. La pregunta es, ¿tiene sentido que la bajes en bolsa? No, tendría sentido si la empresa tiene pérdidas, como es el caso de Endava. Si a Endava le cae la facturación, tiene sentido que al generar menos beneficios, al generar menos ingresos, valga menos. Sí, estoy de acuerdo. Y aunque pueda ser por 1, 2 o 3 años puntuales, que es por eso por lo que hay que analizar siempre los negocios, puede ser por 1, 2 o 3 años puntuales, está justificado que el mercado la baje en bolsa, que la tumbe. Estoy de acuerdo. Pero mientras una empresa siga creciendo, aunque crezca menos, no es que el múltiplo que paga el mercado ahora ya no es lo mismo. Que me da igual las expectativas. Que aquí lo que miro yo es el valor. Y el valor es, ¿la empresa sigue manteniendo las mismas capacidades productivas? Sí. ¿Sigue teniendo la misma demanda? Es decir, ¿va a tener el mismo crecimiento para los próximos años porque sigue habiendo una necesidad en los clientes en digitalizarse? Sí. ¿Estamos en un entorno incierto y a pesar de esto, esta empresa ha crecido cuando otras en este mismo entorno ha decrecido? Sí, tiene ventajas competitivas. ¿Tiene más márgenes? También. Fíjate, por ejemplo, aquí, Globant, vamos aquí un momento. ¿Qué pasa aquí? 34,9 frente al 35. Ha caído, ¿vale? Margen de beneficio bruto. Voy a compararlo con otra compañía, con Nagarro, por ejemplo. ¿Qué pone aquí? Bajamos aquí. Margen de beneficio bruto. Aquí, en el mismo trimestre. Beneficio bruto. Aquí. Margen del 30,9 al 30,6. Globant del 35,4 al 34,9. Y todavía hay gente que me dice que Nagarro es mejor. ¿Mejor que qué? No, es que va a crecer. Así. Tú lo sabes. Porque yo no lo sé. Yo lo único que sé es lo que me muestran los datos. Y lo que me muestran los datos son empresas con más o menos ventajas competitivas. Empresas con problemas por los clientes que tiene y empresas sin esos problemas. Y en base a eso yo valoro, yo escojo cuál elegir. Y estoy de acuerdo contigo, puedes preferir más una que otra. Si no estoy discutiendo aquí si es mejor o no Globant, Endava, Nagarro, la que quieras. Te estoy diciendo que el sector IT va a tener crecimiento. Deja de centrarte, por favor, en lo que hace a corto plazo el precio, porque esto lo único que hace es entras en el mismo pánico, entras en el mismo miedo, entras en el círculo de pánico generalizado y te olvidas de analizar la empresa. Fíjate que justo ahora que está abriendo el mercado, caída verificada, 91. 91. Es decir, todavía cae más, no 98 que te estaba diciendo, 91, 89 y sigue cayendo. Vale, vamos a hacer una cosa. Justo viendo esto. Bien, vamos aquí a Globant. Fíjate que si pongo aquí descripción y vamos a ver los beneficios, pero ojo, los beneficios que está diciendo el equipo directivo, no lo que estiman los analistas. Bien, ¿qué decía el equipo directivo? 610. Vale, vamos a ir aquí a estimaciones y en este caso vamos a ir aquí y vamos a poner, 610 no, 6,10, no 6,40. Si yo pongo 6,40, ¿vale? 6,40, me voy a la calculadora, fíjate, y voy a aplicarle 20 veces por 6,40, por 6,10, perdona. Fíjate que son 122. 20 veces 6,10. Voy a darle la vuelta. Si yo quiero saber a qué múltiplo me la está ofreciendo ahora el mercado, porque repito, lo que me importa no es el precio, los 89. Los 89 me da igual. Lo que quiero saber es en base a lo que va a generar. 89 en base a lo que genera la compañía. Vale, entonces me vengo aquí a Ticker y como te digo, calculadora y pongo 89 aquí y esto lo voy a dividir entre los 6,10 que me ha dicho el equipo directivo. Fíjate que los analistas no han hecho el ajuste. Que luego es verdad que el equipo directivo dice 6,10, los analistas aquí pueden poner 6,15, 6,20, 6,30. Lo que les parezca.
pero la realidad es que el equipo directivo está diciendo 6,10. Y si tú miras el histórico, el equipo directivo siempre suele cumplir con lo que va diciendo. Además, son los que están dentro de la empresa y saben perfectamente lo que pueden generar en cada trimestre. Vamos a hacer caso de un equipo directivo que nos ha demostrado trimestre a trimestre que ha ido cumpliendo con los objetivos. Y aunque pueda fallar en 1 o en 2 trimestres, lo cierto es que en términos generales saben más que los analistas. Bien, pues en este caso, si hago esto, fíjate que la compañía estaría cotizando a 14,5 veces. 14,5 veces. Sector IT. Bien, vamos a ir aquí al apartado de múltiplo. 14,5, recuerda esto. Vamos aquí, por PER, la media, 36. Y podrías decir, bueno, pero es que esto está súper distorsionado, porque aquí en 2020, 2021, la pandemia, la inyección de capital de los bancos centrales, etcétera, etcétera, todo eso incrementó la demanda, subida de múltiplos 70, 80 veces. Perfecto. Si miramos este rango de aquí, podemos ver que más o menos la compañía ha estado como punto bajo entre 20 y 40 veces, más o menos. Podríamos decir que de media unas 30, más o menos, eso sí, teniendo en cuenta los crecimientos que ha tenido. Porque también es verdad que esos múltiplos tienen que ir acorde a un crecimiento que ha tenido la empresa. Vale, si la compañía ha crecido a 20 y tantos % y el mercado la ha pagado 25 veces, vale, imagínate que a partir de ahora no crece a esos 20 y tantos, pero sí puede crecer a 12, a 15%. ¿Qué múltiplo merece esta compañía? Aquí sale que está a 18. Antes vimos que si le asignábamos 20, hay un re-rate. Ahora mismo el mercado nos la está ofreciendo a 14. Es decir, que aparte del crecimiento que pueda llegar a tener la compañía, tenemos un re-rate de múltiplo del 25%. Pasar de 15 a 20 veces es un re-rate del 25%. ¿Vale? Un upside adicional. Por supuesto, repartido. Entonces, tú piensas lo siguiente. Si, por ejemplo, las estimaciones de analista, repito, no las mías, de analista, estiman que el crecimiento para esta compañía puede ser del 16, 14, 12, más o menos del 13, 14%, que sí es verdad que para esta compañía, si somos conservadores y miramos años atrás, ojo, ¿por qué años atrás? No estos, sino estos, 2023 y 2024, que ha habido incertidumbre, esta empresa te ha crecido a 17 y 15. ¿Qué te hace pensar que si la economía se recupera más adelante va a crecer menos? ¿Qué te hace pensar eso? Por eso es verdad que hay que hacer estimaciones, pero estimaciones con cierto sentido común. Es decir, si me ha crecido en entornos de incertidumbre un 15%, como mínimo, y la compañía, perdóname que te diga, pero no es súper grande, no es una Accenture, todavía puede seguir creciendo. Fíjate que aquí en el apartado de descripción podemos ver cómo la compañía está capitalizando a 5.800 millones. Es decir, es una empresa mediana que todavía tiene mucho crecimiento por delante. No es una Accenture. Por tanto, todavía pensar en que se va a ralentizar el crecimiento no tiene sentido. Bien, entonces, si como mínimo esta compañía en un momento difícil donde hay, repito, otras compañías del mismo sector, contextualizar, empresas del mismo sector que han decrecido o han crecido un 3, 4, 5%, esta te ha crecido un 17 y un 15%. ¿Tiene sentido que yo piense que va a crecer un 12, un 13, un 14? No. Aquí podría hacer estimaciones conservadoras del 15%. ¿A qué? A 2029. Pero aún así, fíjate, voy a hacer caso a los analistas, pero entiende el razonamiento que estoy haciendo. Si se da este crecimiento, que es conservador, y me vengo aquí a los EPS y veo crecimientos 18, 16, 13 y 12, que también son conservadores, porque también están ligados a ese crecimiento de ingresos, pues obviamente estos 11,42, fíjate, si yo ahora mismo cojo y el precio actual, precio 98, o bueno, más exactos, 89, más exactos, voy a poner 89, lo divido entre los EPS futuros que me podría llegar a generar la compañía, que en este caso me voy a ir aquí a 11,42, ni siquiera 11,42, 11, todavía más conservador. Pues fíjate, que en este caso 89 lo divido entre 11, múltiplo de 8 veces. ¿Sabes lo que significa esto?
Para un sector que tiene una increíble demanda, que tú puedas conseguir invertir, conseguir meter dinero en una compañía a 8 veces, sabiendo que tienes que tener paciencia hasta 2029 o hasta que la compañía te genere, es decir, que su capacidad productiva sea equivalente a generarte 11 DPS, tendrías una empresa a 8 veces. Dime tú, en un sector con enormes vientos de cola que se espera que crezcan a tasas de 15%, lo que implicaría que tú estuvieras invertido a 8 veces a partir de esa fecha. O le voy a dar la vuelta. Imagínate, si te doy la vuelta y quiero mirar el precio objetivo, estos mismos 11, si lo multiplico, no por 30, no por 25, por 20. Está en 14,5, por 20, un pequeño re-rate. Bien, si esto lo multiplico por 20, 222. Y la compañía está ahora mismo en 93, 89, como has visto, está más o menos fluctuando. Caída afianzada de más del 30%. Ridículo. Y me da igual las expectativas, porque repito, aquí no hay que llevar a confusión. Los analistas no mandan. Y por desgracia, en el mercado, las estimaciones de analista mandan más que lo que dicen los propios equipos directivos o los datos reales de las compañías. A mí me da igual lo que estima un analista. Yo tengo que hacer mis estimaciones. Oye, que es verdad que en este canal te he enseñado a hacer estimaciones rápidas analizando estimaciones de analista, pero no las tienes que tener en cuenta. Simplemente es para que de base tú digas, bueno, pues esta empresa está cara o barata, o esta empresa más o menos va a crecer mucho o poco, o puede ser o no una oportunidad de inversión, pero esto es de una forma rápida, para que en 5 minutos sepas si merece la pena seguir analizando una compañía o no, porque obviamente en bolsa hay cientos de miles de compañías y no puedes dedicarles 2, 3, 5, 7 horas a cada una. Es imposible. Por tanto, tienes que elegir las que aparentemente de entrada aparezcan o parezcan más atractivas. Si entonces haces estos descartes previos, luego lo que tienes que hacer tú es verificar capacidad productiva, crecimiento y todo eso, pero tú, no haciendo caso a analistas. Además, ten en cuenta que muchos analistas, que esto da para otro debate, siguen bancos, instituciones financieras, etcétera, que les pagan. Por tanto, van a hacer análisis ¿acordes a qué? ¿A quién les paga? Y te van a decir, pues subo el guidance o bajo el guidance en función de lo que me paguen o los incentivos que tenga mi empresa. Es que es lógico. Y el mercado, por desgracia, sigue más a los analistas que sus propias estimaciones analizando la capacidad productiva de la empresa. Y por tanto pasan estas cosas. Entonces, por favor, si estás invertido en cualquiera de estas empresas, lo primero, si tienes que preguntarme a mí o a cualquiera ¿por qué estás invertido en esa empresa? O si es bueno o malo comprar, vender o qué haces, es porque realmente no tienes ni idea de lo que estás haciendo. Plantéate realmente si lo que quieres es invertir tú o que inviertan por ti. Porque como ya he dicho en vídeos anteriores, puedes perfectamente elegir una indexación pasiva y no hay ningún problema. Puedes indexarte al SP500 o puedes elegir un fondo de inversión si crees que ese fondo de inversión lo va a hacer bien a largo plazo. O por el contrario, te puedes involucrar tú y puedes intentar sacar una mayor rentabilidad a la que te ofrece el mercado. ¿Cómo? Invirtiendo en las mejores empresas de cada sector. Ejemplo, Globant. Ejemplo, Nagarro. Ejemplo, Endava. Ejemplo, EPAM. Y no porque hayan caído en bolsa, porque entiendes la capacidad productiva y ventajas competitivas del sector. Incluso, ya no solo hablando del sector IT, empresas como Google, como Meta, como Microsoft, como Amazon, todas estas empresas están mejor posicionadas que otras dentro del mismo sector. Dentro del sector de embarcaciones, San Lorenzo, The Italian Sea Group, Ferretti, empresas de lujo que van para un tipo de clientes que son resilientes, que sí, que pueden caer más o menos, que pueden tener mejores o peores resultados, que me da igual. Que aquí de lo que se trata es decir, yo quiero invertir hoy en algo que mañana, el año que viene, dentro de 10 años, va a valer más. Luego lo que valore el mercado, eso me da igual, porque el mercado va fluctuando y depende de si está más eufórico o más, digamos, triste o miedoso, me va a ofrecer un precio u otro, un múltiplo u otro. Pero la realidad es que a mí lo que me interesa es que la empresa sea más valiosa.
Punto. Y en este tipo de empresas, ¿qué estamos viendo? Que hay una enorme demanda, que los clientes no se van, que aunque bajen la facturación, no se van y siguen llegando nuevos clientes, sigue habiendo nueva demanda. Y las empresas encima no están quietas, siguen aportando valor a los accionistas, recomprando acciones, repartiendo dividendos, reinvirtiendo en el negocio, haciendo adquisiciones. Y todavía hay gente que se cuestiona si invertir o no. Si no te estoy diciendo que inviertas, si es que no te lo tengo que decir. Tienes que analizar todo esto para llegar a las mismas conclusiones que yo. O si no son las mismas conclusiones que yo, por lo menos son tus conclusiones. Y en base a tus conclusiones decidirás, oye, pues me compensa invertir o no. Esto es la base de la inversión y no dejarnos llevar por el pánico de mercado. Así que por favor, ya que estás viendo este vídeo en esta comunidad que estamos formando, marca la diferencia. Y nada, este ha sido el vídeo sobre noticias, resultados, información de esta semana. Recuerda que si te ha gustado puedes dejar un me gusta y un comentario. Por aquí te voy a dejar 2 vídeos para que sigas aprendiendo y nos vemos en el próximo.